Señores, hay algunas actitudes de nosotros, los seres humanos, de todos, que les resulta en algunas ocasiones muy difícil asumir, específicamente dos posiciones. Rectificar afirmaciones que se habían hecho, se han hecho, se estén haciendo sobre temas en una forma muy vehemente. Y luego tener que rectificar resulta cuesta arriba. Pero hay que tener mucha grandeza, mucha entereza. Y afortunadamente, la mayoría de la población ve con buenos ojos que una persona no insista en su error y que asuma el rol de rectificar un error. La otra es perdonar. Muchos dicen que perdonar es fácil cuando el daño no es grande, pero que a veces se hace muy difícil perdonar cuando se le ha hecho mucho daño a uno. Hay diferentes tipos de daño. Hay el daño físico, hay el daño irreparable, que es la muerte, hay el daño moral, que en la mayoría de las ocasiones es muy difícil recoger el agua que se derrama en algunas superficies, así como también recobrar la fama de alguien que otra persona le ha hecho el daño de difamarlo con mentiras, es muy difícil. Pero más difícil es perdonar. Y a veces se dice, yo perdono pero no olvido. Olvidar es difícil, pero perdonar es más difícil. De modo que eso, cuando pasa de manera individual, no, es un problema, pero no grande, porque es entre dos personas. El problema es cuando el asunto se hace a nivel institucional y a veces se hace a nivel político. Miren, el gobierno declaró el mismo día que asumió el poder que le impartía imparcialidad al Ministerio Público y encargó el Ministerio Público a una mujer intachable, pero que quizás no era la persona indicada para el cargo. Voy a tratar de explicarme. Usted puede ser el mejor cirujano del mundo. Puede ser el mejor cirujano del mundo. Y puede ser el mejor y más experimentado cirujano cardiovascular en el planeta Tierra. Pero yo me quiero preguntar, si no es el único, sino que hay otros muy buenos, ¿usted cree que ese cirujano podría tener la fortaleza, la templanza y el carácter lo suficientemente equilibrado para poner en sus manos una cirugía de trasplante que se le vaya a hacer a su mamá o a su hijo? Lo va a hacer y lo va a hacer bien, pero usted entiende que sería el magnífico cirujano para eso. Es así que yo veo el tema del Ministerio Público. Es un magnífico Ministerio Público, quizá el mejor que podríamos tener, pero en este momento
las condiciones que precedieron la elección de esa persona, quizás va a actuar bien, como ella dijo, pero uno no se va a sentir plenamente conforme con sus decisiones en caso de que perjudiquen a la gente del gobierno. ¿Por qué? Porque ella, aunque tenga que actuar en forma imparcial, cuando pida una pena para gente del gobierno, no van a pensar que está actuando en forma imparcial, sino que está actuando arrastrada por emociones de lo que le hicieron. Lo mismo que si se le muere la mamá al cirujano, que es un riesgo, va a decir, se le murió la mamá porque nunca debió operar su mamá. Es así que yo lo veo. Perdónenme la comparación, que no tiene mucho que ver una cosa con la otra, pero es para que se entiendan lo que son los sentimientos. Ayer mismo, señores, estamos viendo que los procesos que están pendientes, la autoridad judicial, lo que está salvando es su actuación, no está haciendo un esfuerzo por resolver los problemas desde el punto de vista práctico. Mire, ayer ocurre que hace 2 o 3 años, un grupo de periodistas políticos tenían una cuenta pendiente con Miguel Vargas Maldonado. Miguel Vargas es el traidor que impidió que el PRD volviera al poder. Y por eso perdió Luis en el 12, perdió Hipólito en el 12, Luis en el 16, y fue el culpable por aliarse y por cómo manejó él. Pero no se ponen a analizar qué le hicieron a Miguel Vargas. Les robaron una convención con un 43% de la votación nacional, no sacó un senador, pero no importa, es un traidor. Y para ello empezaron a rebuscar todo aquello que señalaba a Miguel Vargas como un gran comerciante, que tenía un préstamo en el Banco de Reservas, que vendió el edificio de la aduana y que es el propietario del proyecto de los 3 brazos. Eso fue lo último que buscaron. Los tres brazos fue lo que se puso de manifiesto, que consiste en lo siguiente. Cuando Trujillo murió, las empresas relacionadas con Trujillo y las empresas que eran del Estado se agruparon en 3 instituciones. La electricidad en la Corporación Dominicana de Electricidad. Todas las plantas eléctricas se unieron y se administró como una Corporación Dominicana de Electricidad. Todos los ingenios del CEA, Consejo Estatal del Azúcar, se conformó en un consejo estatal dueño de todos los ingenios dominicanos, menos los 4 que eran del sector privado. Y todas las empresas estatales, todas, y las acciones que tenían los Trujillo en esas empresas, se colocaron en una institución que se llamaba CORDE, Corporación Dominicana de Empresas Estatales, CORDE. ¿Qué empresas habían ahí? Algunas eran del Estado ya,
y otras eran de propiedad de los Trujillo o los Trujillo tenían acciones. De memoria, le puedo recordar que tenían una fábrica de zapatos que se llamaba la Fat Doc, que le vendía los zapatos a los militares. Tenía una empresa que se llamaba Caribbean Motors Company, que vendía los carros de la Chrysler. Eran de Francisco Martínez Alba, alias Paquito, hermano de María Martínez, la esposa de Trujillo. Tenía una empresa suplidora de material hospitalario que le vendía todo a los hospitales y que se llamaba Caribbean Medical Supply, de la misma Caribbean Motor. Tenía el Atlas Commercial Company, que tenía la representación de los carros de General Motors. Tenía la fábrica de cemento Colón, la fábrica de pinturas Pidoca, cemento Colón, Pidoca, pintura y cemento. Tenía la fábrica de sacos y cordelería que industrializaba la cabulla del Sisal, hacía sacos y cordelería en la Máximo Gómez, hacía también clavos en la fábrica de clavos, hacía baterías, hacía, representaba también otra línea de automóvil, la Dominican Motor, y así un grupo de empresas que tenía acciones en Raintel, tenía acciones en La Manicera, era dueño de Dominicana de Aviación, la línea aérea, y esa era la situación. El asunto es que la ley dice que para vender cualquiera de esas propiedades había que llevarla al Congreso. Eso es lo que dice la ley todavía. Total o parcial, si la propiedad es un inmueble, de acuerdo al valor, tenía que ir ahí. Entonces, la FADOC tenía dos activos, unas tierras y una fábrica de zapatos. Donde estaba la fábrica era en las tierras. La fábrica de zapatos se fue a pique porque no pudo competir con las demás zapaterías, pero la tierra perteneció a Corde. Luego vino una ley que dice que algunas empresas de Corde, no del CEA ni de la corporación, no tenían que ir al Congreso, sino que se podían vender bajo ciertas condiciones. Esas tierras, como muchas tierras de los de Trujillo, en Hacienda Fundación, en todo el mundo sabe que hasta las casas las ocuparon. 4,000 o más personas ocuparon unas tierras que eran las tierras de la FADO, en un barrio que se llamaba Los Tres Brazos. Desde que asumió el poder Balaguer, Jorge Blanco, Jacobo, Hipólito y Leonel, todos han querido regularizar esas posesiones porque hay gente que tiene dos condiciones. Primero, tienen más de 30 años en ese sitio. Segundo, tienen inversiones en esos lugares que ya sobrepasan el valor de la tierra. Y tercero, que Bienes Nacionales no les ha hecho un plan para venderles en una forma cómoda esas tierras. Una empresa le compra a Corde con el compromiso de que el Banco de Reservas iba a financiar esa operación, una porción de Los Tres Brazos.
esa empresa le vende a otra empresa esos derechos y esa empresa deslinda esa propiedad en poder de más de 4.000 personas, que van desde 50 metros cuadrados, en que a lo mejor tiene una banca de apuestas, hasta 1.000 o 2.000 metros que tienen algunas personas. Esa operación le cuesta a esa empresa miles y miles de pesos porque deslindan y cada propiedad tiene un título. Y los dueños estuvieron de acuerdo con que lo que no hizo bienes nacionales lo iba a hacer esa empresa, que era venderle. ¿Cómo tú quieres pagar? ¿Cómo tú puedes pagar? Y se llegó al acuerdo y se comenzó a hacer operaciones de acuerdo a la propuesta que hacían la gente que estaban ahí. Pues resulta que un grupo de periodistas que se anidaban en un programa de televisión y que tenían un común denominador, eran de participación y eran PRDistas heridos y que querían vengarse de Miguel. Como el presidente de la compañía que hacía el deslinde y que estaba llevando a cabo el proyecto de los Tres Brazos, es amigo y trabajó con Miguel Vargas en la Cancillería, le dijeron: es muy sencillo. Y en vez de averiguar de dónde provinieron los fondos que hicieron posible esos gastos de deslinde, no, fueron y dijeron: eso es de Miguel, sin ninguna prueba. Pero es normal, porque si él trabaja con Miguel, él es testaferro de Miguel. Óigame, señores, y a toda esa gente la han metido presa y le han ofrecido a los que están ahí que le iban a regalar la tierra. Han pasado 2 años, la gente está sub judice y a la gente de los Tres Brazos no les han resuelto nada, corriendo el riesgo de lo mismo que va a pasar con la mujer que se desnudó y le pagaron. Usted va a ver cómo en la Doctor Delgado, esquina México, se va a convertir en un campo de nudistas con todo el que han votado y no le han pagado. Lo mismo va a pasar con la gente de los Tres Brazos, que le ofrecieron, después de haber metido preso la gente de las compañías y de no buscar un arreglo y decirles: vamos a darle seguimiento al proceso de titulación, que ya está titulado, ustedes se van a quedar con eso y díganos cómo lo quieren pagar para que Bienes Nacionales o las pymes o quien sea le entregue eso. Ah, no, eso no es importante, lo importante es que eso es de Miguel Vargas y hay que destruir a Miguel. Señores, así no se gobierna ni se hace justicia. Así lo que hace es que se crea problemas. Y no hay forma. Ustedes saben lo que hicieron ayer. Ayer, Corde, la nueva Corde, en vez de buscarle una solución, ellos van a demandar a la empresa que está titulando, porque se dieron cuenta que el decreto de Danilo no podía anular títulos y que eso fue un disparate de Dantes. No se puede anular un título de propiedad con un decreto. Y ahora, para anular esa operación, van a demandar a esa compañía para que la compañía entregue de los títulos al Estado y ellos hacer nada. Y el PLD premia entonces a Dantes metiéndolo en el comité central. Entonces, eso no lo van a parar porque el gobierno entiende, y la justicia, que está complaciendo al gobierno. Entonces, piden eso y le dan seguimiento a una injusticia que comenzó con un gobierno que ellos cogen y dejan según lo que les conviene, como están con Odebrecht.
no están actuando con el sentido común, no están hablando con lo correcto y solamente están haciendo, salvando ellos el qué dirán. Ayer yo le pregunté a Junior Espinosa, abogado que comparte con nosotros programas, le pregunté, Junior, ¿y cuál es la actitud tuya? ¿Tú crees que el gobierno va bien o tú crees que Danilo hizo algunas cosas buenas o malas? Dice, yo no tengo posición frente a esas dos instituciones. Lo correcto es lo correcto. Yo estoy con que lo malo es malo y lo bueno es bueno, no importa con quién lo haga. Y no tengo ningún temor, me decía el doctor, de coincidir con quien fuera, si yo creo que tiene razón. Y es así que aquí se piensa. Danilo Medina y Dantes y el consultor jurídico Espinal entendieron que para poder compensar un poquito el tema de Odebrecht, le dieron vigencia a los tres brazos para complacer a Participación, que no lo iba a perdonar porque Participación tenía otro objetivo que no era el PLD. Se hicieron en los jarretes y ahí está Odebrecht y los tres brazos sin resolver. Porque así no es que se hacen las cosas. Las cosas usted dice, ¿cómo es que es bien? Y usted la hace bien, convéngale o no le convenga a quien sea. Porque así es que tiene que ser. Ah, no, porque si tiramos los tres brazos, así lo complacemos, se crucifica a Miguel, porque Miguel no iba a sufrir, porque Miguel no tenía nada que ver con ese proyecto. No tenía nada que ver con ese proyecto. Parece que con el agua luz sí tiene que ver, pero esa empresa de los tres brazos no tiene que ver con el agua luz. Hoy, por ejemplo, ahí hay algo que posiblemente haya el segundo striptease frente al Palacio. El presidente Luis Abinader dispuso la cancelación, léase, desvinculación, de 90 funcionarios del Servicio Exterior y 91 funcionarios adscritos al Ministerio de Relaciones Exteriores, incluido a 38 embajadores que aún permanecían nombrados. Los desvinculados o cancelados estaban nombrados en Haití, en Puerto Rico, en Cuba, en San Martín, en Islas Turcas, en Caicos, en Jamaica, en Aruba, en Panamá, en Venezuela, en Colombia, en Salvador y en Perú. Igualmente estaban nombrados algunos en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Italia, en Francia, en Holanda, en Suiza, en la República Checa, en Corea, en Israel y en Rusia. Además, fueron apartados funcionarios en la misión permanente de la República Dominicana ante la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Ahora, ustedes saben por qué eso ocurre en el día 206 del gobierno de Abinader. ¿Y por qué no ocurrió antes? Miren lo que pasó. ¿Quiénes estaban nombrados en la Cancillería? En la Cancillería estaban nombrados personas que había nombrado Carlos Morales, Partido Reformista,
el arquitecto Navarro, que fue canciller, luego estuvo Miguel Vargas. Entonces, todos nombraron y quitaron y pusieron su gente, pero siempre desde el principio había una empleomanía diplomática que era PLDista y que ninguno de los aliados como Carlos Morales o Miguel no cancelaron nunca, nunca lo cancelaron, porque eran aliados, sino que ponían más gente. ¿Qué pasó ahora? Pasó que como Leonel Fernández se puso de acuerdo con el PRM para dividir el PLD, pues no le votaron su gente. Nada más votaron lo de Danilo y lo de Leonel no la votaron. Estos que votaron ayer son los de Leonel, porque ya Leonel y el PRM no están bien de relaciones y ahora le partieron la psiquitrilla a los de Leonel. Esos son los desvinculados, los de Leonel, porque ya Leonel parece que va a tener dificultades porque se está armando el 24 y el candidato natural del PRM es Luis Abinader. Y no se justifica que el gobierno siga de pendejo ayudando a Leonel. Entonces, es para afuera que van. Por eso es que Leonel y Danilo dicen que están hablando, porque ya Leonel sabe que él no va a ser el candidato del PRM y que no le van a seguir facilitando las cosas, al punto de que ya le están cancelando la gente de Leonel que permanecía en cargos públicos. Y no va a ser la única desvinculación. Fueron 90 que se fueron. Hasta 38 embajadores que permanecían, que fueron, doctor, están votando. Entonces, Leonel le pasaba la lista al gobierno y el gobierno los protegía. Ahora, como tenía la lista de los protegidos, entonces ya no, el trabajo es fácil. Esa lista que no dio Leonel, vótenlo a todos. Y así es la situación. Más nada. Otra situación que hay que explicar, ya la dijimos, si le pagan a la encuera, a la mujer que se encueró, todo el que es desvinculado y no pagada sus prestaciones, se van a encuerar. Y la otra es, ¿qué está pasando en la superintendencia de seguros? Que la superintendente aumentó la nómina y dijo sin ningún problema, yo estoy poniendo mi gente. Lo que pasó con esa señora es que esa señora es una líder del PRM. Fue la representante en la Consejo de la Magistratura por la Cámara de Diputados y paliza por el Senado. Hizo un trabajo en el Consejo de la Magistratura y hizo un trabajo bueno. Pues resulta que cuando gana, ella ganó la diputación, pero parece que en la diputación no tenía disponibilidad para colocar toda la gente que ella prometió darle trabajo en la circunscripción que ella ganó la diputación. Entonces le pidió al presidente educación superior. Cuando pidió educación superior, se la iban a dar, pero tenía dos problemas. Primero, el otro candidato era un ex rector, Franklin García Fermín,
que es una persona del PRM, fue precandidato y además es esposo de una de las líderes de participación. Dos razones, no más, capaz para el cargo, le tocaba, se lo ganó y la señora no cabía como ministra de Educación Superior. Pero además se equivocó en algo. Educación Superior no tiene una empleomanía suficiente para darle empleo a toda su gente. Entonces, aquella superintendencia que tenía Euclides Gutiérrez por muchos años, que era la superintendencia de seguro, se le da a la señora coloca a todo el mundo, pero resulta que los empleos también son insuficientes y lo que hace es que una nómina la duplique, porque tiene que poner su gente, porque para eso fue que ganamos, para el empleo. Y esa es la situación que atraviesa la superintendencia de seguros. Además, la superintendencia de seguros tiene posibilidad, aunque no de poner empleados, de colocar en el sector financiero algunos empleados del gobierno. Eso es lo que se dice. Eso es lo que se dice y lo que se afirma. Entonces, los cancelados que no han sido todavía liquidados, la petición de CORDE contra los dueños de los tres brazos y el tema de la señora, esa es la que más se justifica, aunque no debe ser así. La política no es lo que debe, pero los dos primeros casos metieron dos pies en el mismo zapato. Eso es lo que nosotros entendemos. No lo van a entender porque lo que más sabe del mundo es un político. Nadie sabe como ellos. Que sigan bien, que si continúan el ritmo de errores en justicia y poniéndole nombrecito a los casos, que los pulpos, hay un cuento muy bueno de alguien que está tratando de que Danilo y Leonel se junten. Y el mensajero quería llevarle un mensaje a Danilo de Leonel, que no fue verdad, pero el hombre poniéndose de agentado, elaboró una frase para Danilo. Danilo, si Leonel fuera presidente, tus hermanos no tuvieran preso. Y el otro le dice, mira, si tú le llevas ese mensaje a Danilo, Danilo va a decir, es verdad, pero Danilo gobernó 8 años y no metió preso a Leonel, que tenía suficientes razones, por lo menos para llevarlo a la justicia. Suficientes razones, más de 5 casos que Leonel podía perfectamente irlo a despertar para ponerle unas esposas y desacreditarlo. Danilo no lo hizo, no lo hizo. Así es que el bien que le hizo Danilo a Leonel fue mucho mayor que el que pudo haber hecho Leonel con los hermanos pulpos de Danilo. Vamos a una pausa.